El tema que nos convoca hoy es selección de boquilla y regulación de maquinaria. Viene muy de la mano con lo que vimos la semana pasada, donde determinamos con cuánta agua, de mojamiento, pero lo que nosotros queremos final es lograr un buen cubrimiento. Para poder lograr un buen cubrimiento es fundamental de que yo sepa regular y seleccionar de forma adecuada, ¿ya? Lo que me pasa generalmente es que un campo compra una máquina X que llega con unas boquillas y nosotros adaptamos toda la aplicación a la máquina. No, la máquina nosotros la tenemos que adaptar al cultivo, no el cultivo a la máquina. Así que vamos a ir conversando de esos diversos temas. Un poco para entender, vamos a tener distintos tipos de máquinas y pulverizadores, porque se basan en tecnologías distintas. Hoy en día me voy a enfocar en una en particular, o en un grupo de ellas en particular. Voy a dejar dos tecnologías de aplicación un poco de lado, porque no son las más presentes en el campo, pero a mí me gustan mucho, que debiesen estar presentes. Todos conocen y ven ahí un aplicador de bomba de espalda, con una máquina, que en este caso tiene un motor, con una bomba que toma el líquido de un estanque, el líquido que tiene agua más el fitosanitario, levanta presión, llega a una boquilla y sale pulverizado para alcanzar el objetivo. Eso se llama, es una tecnología hidráulica, es un tipo de pulverizador hidráulico. Como acá podemos ver que los frutales generalmente nosotros los conocemos como barra de herbicida, pero la verdad las cosas que para un melonero, para un cero en estados que están partiendo, para un frutillero, es la maquinaria que va a ocupar para aplicar todos sus fitosanitarios. Un equipo de barra con boquillas donde la bomba hidráulica le entrega la fuerza al agua, la boquilla hace el rompimiento y finalmente por la fuerza que trae, conocemos como presión, la gota va a viajar a su objetivo. Miren, acá lo que decíamos que puede ser una barra de herbicida, acá lo tenemos adaptado para un cultivo en espaldera de viña. Es el mismo principio. La otra tecnología que nos topamos harto es la tecnología neumática de aire, donde hay una fuerza que se le imprime al agua para poder salir, en este caso en la bomba, en esa bomba, parte del aire que genera se devuelve al estanque, 0,5 bar, de ahí voy a explicar el concepto bar, que logra empujar para que el gallo esté apuntando hacia arriba o esté apuntando hacia abajo, salga un chorro, y ese chorro es roto por la presión de aire en generando gotas y es transportado por ese aire hacia el interior del follaje. Estas garantías de que me entrega el aire, a mí me gustan mucho. A mí me gusta mucho la tecnología neumática. ¿Qué es lo que pasa? Generar aire requiere gran cantidad de energía, entonces vamos a gastar mucho. Acá tenemos ya un avance que, por ejemplo, me permite conducir el aire a través de cañería y colocar la boquilla prácticamente al lado de la planta, lo que disminuye la cantidad de energía. Por eso los equipos neumáticos en el último tiempo están avanzando porque cada vez están requiriendo menos energía. Pero lo que nosotros nos topamos en el campo, la verdad de las cosas es como si lleváramos al papá pitón con la mamá neumático, lo lleváramos y los combináramos y creáramos nuestro equipo hidroneumático turbo, conocido en el campo chileno. Y sé que tenemos gente de fuera, nosotros en Chile le llamamos eso generalmente turbo. Donde bomba que mete energía al líquido que está ¿cómo se llama esto? En el estanque, los transporta hasta boquilla, pero finalmente el viaje de la gota se da por el aire. El aire lo empuja hacia los distintos puntos, ayuda a que penetre al interior del follaje, como podemos ver en esa imagen.
Existen otras dos tecnologías que que no las voy a mencionar en detalle, como es la tecnología de aplicaciones centrífugas, ¿ya? Bombas centrífugas, o sea, equipos centrífugos que dan una muy buena cobertura en el caso de herbicidas, en el caso que no conozco yo, y tenemos toda una tecnología que se nos abre, que son las máquinas electrostáticas, que digo que es una tecnología que existe desde los años 60, pero tenemos mucho miedo para usarla. No voy a entrar en esas máquinas hoy en día porque se nos abre un abanico bastante amplio. Un concepto bastante importante, aparte de conocer las máquinas que nosotros tenemos, es el tamaño de las gotas que nosotros vamos a ocupar. En las imágenes que ustedes ven ahí, ven que hay una gota grande de 400 micras. ¿Qué es una micra? La milésima parte de un milímetro. Un metro tiene 1000 milímetros, un milímetro tiene 1000 micras. Ahí tenemos una gota de 400 micras, una gota. En el caso que ahí hubiera un pulgón y ese fuera un insecticida de contacto, si no lo toco, no lo mato. ¿Ya? Si no lo toco, no lo mato. Si yo tomo y analizo y la boquilla le achico el orificio, pero boto la misma cantidad de agua, o sea, la misma cantidad de agua que está, y producto por si acaso, que está en esas 400 micras, pero dada que achico la gota por la boquilla o por la tecnología de aplicación, y hago gotas de 200 micras, no tengo 2 gotas, tengo 8 gotas. Y miren el cubrimiento, misma cantidad de agua, distinto cubrimiento. Yo quiero cubrir lo máximo posible, eso es lo importante que estamos. Entonces el tamaño de la gota es fundamental, es sumamente importante. Yo puedo achicar de nuevo la gota, de 200 micras la voy a pasar a 100 micras. Miren el cubrimiento que tengo en la parte baja, miren el cubrimiento que tengo en la parte baja, ¿ya? Tengo acá, ustedes pueden ver, miren la cantidad de gotitas, con la misma cantidad de agua. O sea, para un mismo mojamiento yo puedo obtener cubrimientos muy disímiles. Miren la de 500. A la larga, una gota de 400 micras con la tecnología y el equipo adecuado, yo la puedo transformar en más de 12, si no me equivoco, porque acá fue por la cambié a 8, por 8 serían 54, y de nuevo 8, pierdo un poco, 500 y algo, si no me equivoco. Ah, entonces Juan José, el descuego, ocupemos gotas de 50 micras. Ojo, la gota de 50 micras es una gota chiquitita, en una turbo, donde tiene que salir, por ejemplo, en un cultivo de manzano, subir 3 metros hacia arriba y entrar 3 metros, esa gota de 50 micras se pierde. Así que, bajemos los volúmenes, cambiando el tamaño de la gota, ojo, cuidado, hay que tener varias consideraciones que las vamos a ir abriendo. Por eso es que yo les decía, una cosa es el tamaño de la gota, que mientras más chica, mejor para cubrir más, pero ¿en qué condiciones? Por eso es que la boquilla, o sea, los equipos neumáticos pueden trabajar con tamaño de gota más pequeña que lo hidráulico. El hidráulico y el neumático, al medio tengo el hidroneumático. Si me voy a tecnología electrostática, puedo incluso bajar más el tamaño de gota. Tan importante el tamaño de gota que las tenemos clasificadas, se clasifican, se colocan en los catálogos de boquilla el tipo de gota, se indica según los tipos de tratamientos cuál es la gota más adecuada para usar. Hay clasificaciones en abreviatura, en color, para que sea un idioma universal, ¿ya? Y ojo que las gotas cuando llegan a las hojas también tienen un comportamiento. Acá vemos gotas de agua sin nada, sin nada, sin nada. Si ven, son bien redonditas. Ante un pequeño movimiento, lo más probable es que esas gotas se empiecen a juntar y rueden. Súper importante en las formulaciones, fijarse si vienen con elementos tensioactivos, que me aplanan la gota, me la transforman en que queden mejor adheridas. Eso puede venir en la formulación o yo incluso lo puedo agregar a la formulación agregando sustancias tensioactivas como son productos siliconados y hay de otras naturalezas.
Entonces, teniendo estos pequeños preconceptos claros, ¿qué boquilla elijo? Bueno, acá tenemos lo que nos hemos sometido los que estamos en boquillas, en regulación de maquinaria, o incluso una persona que llegó desde, no sé, pues desde Los Ángeles, como está cortado el tema de atención comercio, esta persona tiene una preparación en administración, pero lo ponen a cargo ¿cómo se llama esto? De las aplicaciones, y se encuentra con este tremendo catálogo de boquillas. Yo acá he puesto las que yo me topo en Chile. Acá por el lado izquierdo tenemos Albus, al centro tenemos Magnojet, como lo dice ahí, abajo tengo T-Jet, me falta Hardy, tenemos varias marcas más de boquillas. Entonces ahí empieza mi dolor de cabeza. ¿Qué boquilla le pongo, por favor? Le pongo de abanico, le pongo de cono, le pongo chorro lleno, le pongo cono hueco. ¿Qué es lo que hago? Bueno, esa es la idea de la charla de hoy día, ayudarlos entregándole algunas directrices. Podemos profundizar estos temas, si ustedes quieren, me pueden escribir, podemos conversar para tener charlas también con ustedes. Pamela y Singenta también la pueden contactar para ver qué apoyo se les pueda dar, porque esta es la base y esto es una de las cosas que me motiva. En el campo podemos hacer las cosas mejor con cosas sumamente sencillas. Una es la preparación y entender que la boquilla que trae mi máquina puede ser mejor, es sumamente importante. Yo cuando me compro una máquina, me entregan una boquilla, conversen con el vendedor, hagan la apuesta, oye, ¿podéis cambiar esta boquilla del número tanto o de color tanto por tal otra? Podemos, veamos, analicemos, mejoremos. ¿Cuáles son las funciones de las boquillas? Sumamente simple, pero importante tenerlas. Formar y quebrar las gotas, determinar el caudal, cuánta agua voy a estar, agua más producto, insisto, voy a estar botando por minutos, porque eso me va a ir al tema finalmente de que la cantidad de agua que yo determiné, pero el formar y quebrar las gotas, dar la calidad y la uniformidad, van a determinar que el cubrimiento sea el adecuado. Yo puedo mojar, pero puedo cubrir muy mal. Para conocer un poco de boquillas, hay que entender también que las boquillas tienen una duración. Las boquillas tienen una cierta duración. ¿De qué depende? Depende del material. De ese tremendo abanico que veíamos, tenemos distintos materiales. Tenemos boquillas metálicas, tenemos boquillas plásticas y tenemos boquillas de cerámica. ¿Cuál durará más? Bueno, la boquilla de cerámica está probada, y les voy a mostrar el gráfico, es la que dura más porque es la que tiene mayor resistencia a la abrasión. Tienen que pensar que nosotros no botamos agua, y aunque botáramos agua pura, el agua tiene durezas. Si tomamos que esa agua viene desde un sistema donde no tenemos filtrado correcto, viene con materia, viene con arena. Le echamos productos de los tipos polvos solubles que actúan como verdaderas lijas. Así que depende del material, depende de la calidad del agua, de los tipos de formulaciones, de la presión de trabajo. No es lo mismo trabajar a 5 que trabajar a 15 o a 20 bar. Bar es una medida de fuerza, la cantidad de kilos que yo ejerzo por centímetro cuadrado. Eso es bar. Kilos por centímetro cuadrado. Es una equivalencia, la verdad es que tiene una pequeña diferencia, pero lo que trabajamos en bar. Nos podemos acordar también del término PSI, que son libras por pulgada cuadrada, que en Chile generalmente tenemos la mala manera de decirle cuántas libras le pongo al neumático, ¿ya? Y el tamaño del orificio, mientras más chico el orificio, se gasta más rápido, ¿ya? Ustedes pueden ver acá, tengo un gráfico a mano derecha abajo, donde una marca hizo una prueba según una norma, y se pueden ver que las boquillas metálicas, en menos de un día de trabajo, en menos de 10 horas, multiplicó por 0,4 el caudal, o sea, botaba 1 litro en la mañana y en la tarde, después de medirla, botaba, después de 10 horas, botaba 1,4 litros. O sea, yo no puedo partir aplicándole 1 litro a una planta en la mañana y en la tarde agregarle un 40% más. Después tenemos las boquillas plásticas o de material compuesto, que también tienen un comportamiento, y finalmente acá tenemos la línea de las boquillas de cerámica, ¿ya? La boquilla de cerámica.
Ojo, esto es una prueba porque yo en mi campo tengo distintas condiciones. Cuando yo sé que tengo que cambiar la boquilla, y acá viene el tema de la próxima semana, yo las tengo que estar midiendo constantemente. ¿Para qué? Cuando la boquilla que estaba hecha para 1 litro pasa a botar 1,1 litros, o sea, un 10% más de lo que fue diseñada, yo debo velar por el cambio de esa boquilla. Yo voy a los campos y le pregunto de las boquillas, ¿cuándo? No, si llegaron con la máquina. ¿Y hace cuánto llegó la máquina? 4 años. Wow. ¿Ven que podemos mejorar con cosas simples? Una boquilla me cuesta menos de 3.000 pesos. Cuando un tractor atiende aproximadamente 30 hectáreas, 3.000 pesos no es nada. Acá tenemos otra imagen que es muy decidora, a mano derecha, una boquilla de metálica, que fue, con la foto se la sacaron en la mañana, y después de 5 de trabajo, 50 horas más o menos, le volvieron a sacar la foto y miren, se nota, visualmente se nota el desgaste, se nota el desgaste. En cambio, al lado izquierdo, muy técnica, antes del trabajo, después de la semana, y es difícil, se ve, pero el aumento del tamaño del orificio es pequeño, ¿ya? Es pequeño. Otra cosa importante, las boquillas se ensucian, se tapan. ¿Cómo las destapo? Nunca, como las imágenes de arriba, soplándola. ¿Por qué? Porque me voy a contaminar. Acuérdense que estamos aplicando productos fitosanitarios que tienen una peligrosidad, tienen un riesgo. De partida la foto, el dibujo debería cambiarlo porque ninguno está con guantes. Aparte debería estar con la máscara con filtro, así que no la debería poder soplar. No las puedo soplar, saquemos una espinita. No, al minuto que yo le meto, no nos vamos a dar cuenta nosotros visualmente, pero se va a empezar a degradar, a romper las paredes de esa boquilla, lo cual va a hacer que aumente el caudal, lo cual va a hacer que las gotas generadas ya no sean uniformes, sino que las que salgan por esa parte central van a ser más grandes y por los costados más chicas, lo que nos va a dar una uniformidad de aplicación. Ya, Rafael, hay 2 segundos para que vea la lámina anterior, pero tenemos que seguir avanzando. Grandes grupos de boquillas que tenemos, las voy a dividir en 2 grandes grupos. Tenemos las boquillas de abanico plano, que generalmente se usan para aplicación de herbicida en fruticultura y cultivos bajos. Se llaman boquillas de cubrimiento. ¿Por qué lo digo generalmente? Porque yo me he topado en boquillas que en teoría, en lo que dice la academia, no debiesen hacerse. Pero si yo cumplo los parámetros y hago bien la pega, la boquilla me sirve. En el sentido que no vayan como caballo de carrera a decir, ah, estas son para frutales, estas son para herbicidas. Prueben, prueben, comprueben, ¿ya? Son boquillas que generalmente están trabajando entre 2 o 6 bar. Hay que fijarse muy bien en el catálogo del fabricante. Acá tenemos Tillet, que está tan estandarizado en las boquillas de abanico plano, que ustedes se fijan, tiene un cuerpo plástico y una boquilla que lo más probable es sea acero inoxidable. Ahí dice XR, que es el modelo de la boquilla. Dice Tillet, que es la fabricante. Dice 11.003. La verdad las cosas es que dice 110. ¿Qué es el 110? El ángulo con que tira el chorro. A 2,5 bar tira 110 grados de abertura. Y el 0,3 es el caudal, de nuevo a 2,5 bar aproximadamente, tira 0,3 galones. Galones es una medida nuevamente del ámbito inglés, imperial, que tira como 0,3 galones por minuto. Y el material se llama ABS. Eso es lo que dice. Más adelante voy a volver a colocar una boquilla de ese tipo, o sea, de distintos fabricantes para que se den cuenta de que va a decir lo mismo. Boquilla doble. Boquilla doble tira. Y fíjense que la tira en ángulo. Entonces, por ejemplo, mejoro la penetración porque tira hacia adelante y tira hacia atrás. Y en el caso de una barra, me va a mejorar la penetración en el cultivo. ¿Cuál me sirve? La que mi campo necesite, la que mi cultivo necesite. Yo no voy a adaptar el cultivo a la boquilla la tengo que adaptar al cultivo. Fíjense, esta es de
pero nuevamente cumple. Las dos son azules. Ah, tienen de nuevo el 0,3 las dos. Eso es porque el color azul corresponde a un estándar ISO. En estas boquillas, hay boquillas que están fabricadas bajo normas europeas, perdón, medidas bajo normas europeas y los colores son distintos. Para que tengan ojo cuando compren boquillas. ¿Es norma ISO? Sí, es norma ISO. Da lo mismo la marca que me compre, va a botar el mismo caudal. Va a estar en duración, va a estar en costo, en calidad de la aplicación. ¿Qué ven distinto en esta boquilla? No sé si se fijan que está más abierta hacia un lado. Claro, porque esta boquilla está pensada, por ejemplo, para un camino o para no aplicar debajo de una mata, de ahí para adentro, para sensibles. Se llama centro desplazado, ¿ya? Acá tenemos otra tecnología, otra innovación. Esta boquilla que se ve más larga, ¿cuál es la gracia que tiene? Si se fijan acá, tienen un orificio. Por ese orificio va a entrar aire. El aire hace que salga una burbuja de aire con mucha gotita alrededor. Soplar una gota la muevo fácil. Soplar una burbuja de gota es más pesada, me cuesta llevarla. Ah, va a desplazarse menos, va a derivar menos. Ah, esta boquilla la conocemos como boquilla antideriva. ¿Cuál boquilla es mejor? Depende de mi cultivo. Depende de mi cultivo. Si yo estoy en un sector costero de Chile donde tengo brisa constante todo el día, no puedo pretender ponerle una boquilla estándar. Quizás me voy a tener que ir a una boquilla anti. Tengo que analizar campo a campo, huerto a huerto, qué es lo mejor para mí, mi campo. Boquilla de espejo deflectora, la verdad las cosas que a los viejos les gustan, a los operadores les gustan porque se ven los chorros. Forma un abanico. ¿Cómo forma el abanico? Si ustedes ven acá, hay un orificio y sale el agua con fuerza, con presión, choca con la muralla y se parte. ¿Qué es lo que pasa? Esta boquilla la enseño, la muestro, pero a mí no me gusta mucho porque por los extremos bota gotas muy grandes, pero en la parte media gotas muy chicas. Las gotas no son uniformes. Voy a tener gotas que van a estar derivando por viento y voy a tener gotas que van a caer en la hoja y van a terminar rodando. ¿Ya? Finalmente, coloqué una barra, porque estas boquillas se ocupan generalmente en barra, y hay algo súper importante. Acá en la barra ustedes pueden ver que no están colocadas en la misma línea. ¿Por qué no están colocadas en la misma línea? Porque si no se me van a chocar los chorros, las gotas, van a formar gotas más grandes y tienen un descalce del 1 al 3 a 3 grados. Eso es lo ideal. No están colocadas donde termina de mojar una o donde termina de cubrir una, empieza a cubrir la otra. ¿Por qué? Porque estas boquillas, generalmente, a no ser que sean las boquillas de abanico plano uniforme, que son más caras, que generalmente no las compramos, va a ir más en el centro que en las puntas. Entonces yo necesito traslapar. ¿Cuánto tengo que traslapar? 50 centímetros. Y tengo que colocarlo a una altura. 50 centímetros del piso, 50 centímetros entre boquillas. Esa es la norma para la de 110. 50 por 50, que es la que más se ocupa. Al operador de bomba espalda, que es lo que le digo yo, porque 50 centímetros es como medio difuso, colóquelas a la altura de rodilla. Si la coloco más alta, ocupa más, sí, pero dejo que derive más. Si la ocupo más bajo, no voy a estar siendo eficiente porque voy a tener que hacer mayor cantidad de pasadas para poder cubrir lo mismo. El otro gran grupo de boquillas que tenemos son las boquillas que se llaman de tipo 1, donde tenemos este disco cerámica, que es de los más extendidos, que está ahí, se ve el 1.5, es el número de la boquilla, es el número de la boquilla, es un disco de cerámica, dejé acá solamente cerámica, pero yo tengo tengo que colocarle un difusor atrás. Ese difusor que ustedes están viendo, que tiene el número 35, cuando yo busque en la tabla, de ahí voy a mostrar una tabla, el 1.5, que es el tamaño del orificio, más el difusor 35, que en este caso, si ustedes se fijan, tiene dos orificios laterales y un orificio central. Esta boquilla me va a dar un cono, como el cono de helado, así se va a ver, pero ese cono va a estar lleno. Va a estar lleno. Pero le puedo colocar un
difusor, que en este caso es el 25, que tiene 1 y 2 orificios y no tiene al medio. Eso me va a dar un cono hueco. Cono vacío. ¿Cuál es mejor? En teoría, cuando uno lo plantea, a mí más me gusta el cono vacío. ¿Por qué? Porque me da gotas más pequeñas, las gotas salen en turbulencia, lo que mejora la cantidad de impacto por el en vez de la hoja. En teoría, porque yo tengo que comprobar en mi campo cuál es la boquilla que me está cumpliendo mejor la función. Esta boquilla es la de más, yo creo que son las más extendidas. ¿Por qué? Porque esta boquilla, si yo la doy vuelta, cambio los ángulos que tiran. Esta boquilla debe estar tirando en un ángulo de 110 y cuando la doy vuelta debe estar tirando en un ángulo de 80. ¿Por qué hablo de los ángulos? Acá tengo las boquillas que a mí, en lo personal, el tipo de boquilla, no estoy hablando de la marca, en este caso tengo ATR de Albus porque es la más vendida. No sé si alcanzan a ver, ahí hay un 80 y acá hay un 60. Son boquillas que tiran en dos ángulos distintos, de 80 y de 60. Eh, ¿En qué me beneficia el ángulo? Cuando yo voy a cazar, si cazo tórtolas, las tórtolas salen al lado mío, ocupo un cañón de escopeta corto. ¿Por qué? Porque la nube necesito que se abra rápido para poder abarcar la mayor cantidad de espacio para que no se me escape la tórtola. Cuando voy a cazar conejo, que está más distante, necesito una escopeta más larga. ¿Para qué? Para que no me se abra la nube de los perdigones. Lo mismo pasa en el árbol. Cuando yo estoy aplicando acá al lado de la máquina, prefiero un ángulo bien abierto con gotas, una gran dispersión, una nube grande de gotas para que pueda. Pero cuando tiene que bajar, si se me abre mucho la nube, cuando llegue arriba va a pasar las hojas por los lados. ¿Ya? Eso, las boquillas. ¿Cuál prefiero yo? A mí me gustan más las boquillas, las tipo click que se llaman, porque tienen, fíjense, son y hueso verde, es el difusor. Acá cuando yo tengo que sacarla de la máquina, generalmente saco primero la moneda, el disco, y después saco el difusor y cuesta un mundo, se caen, se pierden. Acá saco. Cuando necesito revisar, acá yo veo el color al tiro, pero acá tengo que entrar a mirar el número y de repente el número no se ve bien. ¿Ya? Por eso, ¿qué es lo que pasa? De repente me voy a topar que esta boquilla, el caudal que me dan versus el caudal que me dan esta, es muchísimo mayor la que me dan esta. Entonces, para lograr el mojamiento de 2.000 litros por hectárea, si no lo hago con esta moneda, no lo puedo hacer con esta otra. Pero esta de acá me deja mejor cubierto en mi experiencia personal. Acá vemos la turbulencia que se forma entre el difusor y las boquillas, las tipo click, por las que me gustan más, salen todas juntas. Y acá de nuevo tenemos la tecnología antideriva. Estas boquillas, el color está bajo norma europea. En ATR, perdón, en Albus, si la boquilla es la ATI, en vez de la R, I viene de norma ISO. Albus tiene ese estándar. Todas las terminadas en I son bajo norma ISO. Estas de acá, la ATR, están bajo norma europea. Acá de nuevo tenemos otra boquilla, otra marca, donde tenemos la toma de aire, la boquilla antideriva. Y acá podemos ver cómo se ve en una turbo, en un pulverizador y un neumático, la boquilla estándar, se ve una lluvia, o sea, se ve una neblina, acá se ve más lluvia, pero no es lluvia, la verdad, es por el tipo. Cuando va avanzando, esta burbuja revienta. Si esto lo incorporamos con elementos tensioactivos que me ropan, oye, para las zonas altas mejora impresionantemente. Ah, entonces compremos antideriva. Claro, cuesta 6 lucas versus 3 las otras. ¿Cuál es mejor? Revisado a grandes rasgos el tema de determinación de cubrimiento, o sea, de boquilla, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada porque me va a servir para lanzarme ahora cuál es la boquilla que yo elijo, cuál es el ejercicio que tengo que hacer tomando consideraciones. Este es un ejercicio tipo. ¿Por qué elegí esa boquilla? Porque es la que más me gusta a mí, el tipo de boquilla. ¿Por qué elegí la velocidad de trabajo? Porque yo la determiné. Ahí vamos a ir viendo. La semana pasada dijimos que tenía un huerto de manzano en flor en eje central, en un marco de plantación de 4x2, con una altura de follaje de 3,2 metros,
de 3,2 metros, un ancho promedio de 2 metros, y vamos a ocupar el producto Topaz. Calculamos la TBR y me dio 16.000. Eso yo seleccioné un volumen o sea, un volumen medio de 70 litros, me dio que tenía que aplicar 1.120 litros por hectárea. Tengo para hacer la pega, tengo el equipo arrastrado, con un tractor cabinado, con 8 boquillas por lado. Entonces, acá viene. Yo tengo que determinar un caudal en litros por minuto, con lo que voy a comprar las boquillas, a partir del cubrimiento que terminé, que van a ser los 1.120, perdón, multiplicado por la velocidad que yo determiné y multiplicado por la distancia entre hileras. El 600, ¿qué es el 600? Un factor de conversión, ¿ya? Es un factor de conversión que siempre va. ¿Cómo determiné la velocidad de aplicación? Los administradores siempre quieren andar lo más rápido posible, pero yo tengo que determinar la velocidad de aplicación, primero, el terreno. Si tengo piedras, si tengo hoyos, bueno, voy a poder andar tan rápido. Segundo, la habilidad del operador. En la era de cerro, tengo que ir, ¿cómo se llama? Si tengo un operador que no es tan bueno para dar las vueltas, tengo que ir más lento y pueda operar. Y algo súper importante, que acá es donde nos caemos ampliamente, el tamaño y capacidad del ventilador. Yo acá tengo dos posiciones donde dice 540. 540 económicas y 540 normales. 540 normales, ¿ya? Tengo que ocupar las 540 normales porque el ventilador demanda gran potencia. Y si ustedes se fijan acá, el ventilador tiene posiciones. Y acá me dice, en posición 1, si ando a 400 revoluciones, voy a generar tantos metros cúbicos de aire. Si ando en posición 4 y ando a 540, voy a tener. ¿Qué es lo que pasa? El ventilador es el que mete las gotitas hacia adentro. Si el ventilador es muy chico, no voy a lograr meter las gotitas para adentro. Entonces la velocidad debiese ir en relación al tamaño de mi ventilador. Nunca debo superar los 8 kilómetros por hora de la máquina. La máquina no puede andar a más de 8 kilómetros por hora. No puede andar a más de 8 kilómetros por hora. Y tengo que, después de eso, considerar el tamaño del ventilador. Para los que me pidan la fórmula, Pamela, vamos a hacer una diapositiva que sí se puede compartir por correo después para que les mando todas las fórmulas para que no perdamos tanto tiempo en eso, porque ya, si ven, un tema da para harto. Hardy tiene una fórmula para determinar el ventilador. Hay otras publicaciones que hablan que uno debiese tener un ventilador 2 veces la TBR, o sea, en este caso era 16.000, yo necesito un ventilador que genere 32.000 metros cúbicos hora para poder meter el aire suficiente. ¿Ya? Acá hicimos los reemplazos de la fórmula. El caudal va a ser igual a el cubrimiento que yo quiero, que son de 1.120 litros por hectárea, a una velocidad de 4,5 kilómetros por hora. Yo me la inventé, no estoy nada, hay que ir campo a campo. Y 4 metros es la marco de plantación. Y eso me da, yo necesito que el caudal de mi máquina sea de 33,6 litros por minuto. ¿Qué hago con ese 33,6 litros por minuto? Es lo que tiene que botar toda mi máquina. Esto es una de las formas de distribuir las boquillas. Huerto de manzano, 2/3 de las hojas están en la parte alta, 1/3 está en la mitad de abajo. O sea, yo tengo que mandar 2/3 para la parte de arriba y 1/3 para la parte de abajo. ¿Qué es lo que hago? Mi caudal es 33,6, lo divido por 3, ahí tengo las fórmulas, las vamos a mandar por una presentación para que me las pidan, porque si vamos anotando,
ya llevamos, para que sepan, nos va pillando la máquina. El 33,6 lo divido por 3, ¿por qué? Porque ahí tengo un tercio, por eso después lo multiplico por 2 y me da que para la zona de arriba, la mitad de arriba, voy a tener que colocar en total boquillas que me sumen 22,4. Hago el mismo ejercicio para la parte de abajo, donde 33,6 lo divido por 3, multipliqué por nada porque es un tercio y me da que para la parte de abajo necesito que en total las boquillas me sumen 11,2. Mi equipo arrastrado, caudal de 8 boquillas, para la parte de arriba 22,4, lo divido por 8 y me da que necesito boquilla de 2,8 para la zona de arriba. Hago el mismo ejercicio, 11,2 para las 4 boquillas por lado, 8 en total, me da que necesito boquillas que tiren 1,2 litros por minuto. Acá está el dibujito, entonces los podemos ver, los circulitos son las boquillas de abajo, las estrellitas las boquillas de arriba, y yo con ese dato tengo que partir a el catálogo de un fabricante. Aquí tengo un fabricante donde tenemos la presión de trabajo a 5 y el color normal de blanca a azul. Ese es el orden. La blanca es la que menos vota, la azul es la que más vota. Y yo tengo que empezar a buscar. Ah, y de repente digo acá, en 14 bar me vota 1,21. El descueve, estamos, pero tiki-taka. Ah, acá me vota 2,89. Estoy un poquito más arriba, pero mejor que sobra que falte, le dice uno. Pero ojo, yo no he puesto toda el catálogo, pero cuando yo me fijo en las boquillas de cono, la presión recomendada de trabajo máxima son 10 bar. Si yo supero la presión, voy a achicar mucho la gota y voy a perder esa gota porque va a tener deriva. Cuando yo quiero duplicar, o sea, de 1 litro botar 2 litros, la subida de presión la tengo que hacer por 4. O sea, si a 10 bar yo estoy botando 1 litro y necesito botar 2, voy a pasar a 40. Eso me achica las gotas y hace que las gotas... Así que esta selección, mala. Acá, ¿qué es lo que tengo? La boquilla naranja me da 1,24. Y la boquilla azul me da 3,06. La de Marrea, pero fíjense que también estoy al límite. Si quisiera botar un poco más, estoy fregado. La azul no me da. Entonces selecciono que necesito 8 boquillas azules, 8 boquillas azules, y necesito 8 boquillas naranjas y trabajarlas todas a 8 bar. Acá viene un gran problema del campo chileno. Cuando tenemos tan limitado el número de boquillas, nos pasa esto. El caudal lo tengo que dividir por poco y me llevo a los extremos. Eso hace que nos saltemos a las otras boquillas. Yo quiero mayor cantidad. Para mí un equipo debe tener 14 boquillas por lado como mínimo. Y ahí está la configuración como las pusimos. Luego de hacer todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Medir realmente, porque las boquillas, aunque yo me las compre nuevas, el fabricante tiene un estándar de error. Tiene un estándar de error. Mi máquina tiene codos, mi máquina se le junta sedimento. La pérdida de presión entre el manómetro y la boquilla, yo voy a poner algo y no va a ser lo real. Tengo que medirlo porque voy a tener que ajustar. Aparte de eso, yo voy a tener que ajustar. Todo esto viene la próxima semana para que ustedes estén atentos a las redes sociales y se puedan inscribir. Tengo que medir realmente cuando estoy votando. ¿Para qué? Para que la fórmula que vimos en la dosificación la pueda aplicar. Ahí está, ustedes ven, con una manguera colectando lo que tienen. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos siempre? Verificar cómo nos está quedando el cubrimiento con papel hidrosensible. Porque los cálculos son súper fáciles, los números no mienten, pero lo que tengo en terreno es distinto.
Las charlas yo sé que les gustaría fueran un poquito más lentas, pero en honor al tiempo, para poder enmarcarlas dentro de lo que nos hemos propuesto con Pamela, tienen que ser así. Vamos a ver con Pamela de enviar un resumen de las fórmulas para que las tengan todos, ¿ya? Y la puedan ver. Ya tienen desplegada la encuesta. Cuando tengo un equipo de barra, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? El caudal total, esos 33 y algo que me daban, lo divido por el número de boquilla. Cuando tengo una piña espaldera o cuando tengo un parrón español, lo divido por el caudal en boquilla porque no tengo distribución de las hojas. Así que tenemos que lo hacemos solamente de boquilla, ¿ya? Voy a pasar a las preguntas. Acuérdense de estar atentos al link de la prueba, que ya lo pasó Pamela, a la encuesta. Ya. Sergio Cruz Ramírez, muy buenos días. ¿Qué opinan de las barras de aplicación para parrones? Yo soy un fans, me declaro un fans de la tecnología neumática. Así que ocupo aire siempre que pueda, porque no penetra bien la hoja. En una mesa, como el turbo está más cercano a los racimos, para no provocar en las vallas se machuquen, el chorro de las boquillas debería usar boquillas con mayor ángulo, ahí yo me fijaría más en el caudal de aire. Existe una calibración del aire, que no lo he revisado ahora, pero existe calibración del aire. Yo sí tengo, perdón que saque marca, una Yacto, y la meto a 540 revoluciones por minuto y la pongo en la posición de máximo aire, me va a romper todo, me va a botar todo. Yo tengo que generar la cantidad de aire adecuada al cultivo. Mencionaste que el tamaño de gota de menor tamaño es más eficiente en aplicaciones, sin embargo, esto hace que la boquilla se obstruya más rápido. Efectivamente, las boquillas más chicas se obstruyen más rápido, pero el problema no es la boquilla, el problema es el sistema de filtrado. Mi sistema de filtrado no es el eficiente, ¿ya? Así que estamos listos con eso. Tomás, disculpa, ¿dónde reviso la presión máxima recomendada para cada caso? En la boquilla del fabricante, o sea, en el manual del fabricante vienen unos parámetros, pero si quieres datos más precisos, vuélcate a estudio universitario. Voy a dar una regla general, tienen que tenerlo en particular. Las boquillas de tipo abanico generalmente se mueven entre 2 y 3 bar. Yo no recomiendo más que en eso. Las boquillas tipo cono, yo no recomiendo entre 5 y 10 bar. No recomiendo más que eso. ¿Qué presión bar usar, Pamela, para que no rompa las flores? Como te insisto, el problema no es tanto las gotas, la fuerza. La gota es el viento. El viento es el problema. La cantidad de viento lanza más velocidad y más fuerte la gota, ¿ya? Felipe, buen día. Habló de la sigla o indicó TBR y luego indicó que había que buscar y lo utilizaba. Justo puso lento el internet que he colgado. Felipe, el TBR, Free Ride Volume, es un cálculo que hicimos la vez pasada, era el resumen de eso para justificar cómo había llegado a los 1120, ¿ya? Y cuando te dije 32.000 era que una de las publicaciones, ¿qué es lo que dicen? Que uno debe tener una máquina que sea capaz de generar el doble de la TRB, el tamaño del ventilador. Felipe entendió, ya dice. Francisca, ¿cómo se puede medir el diámetro de la boquilla después de haberlo usado? No mido el diámetro de las boquillas, mido el caudal. Francisca, la próxima semana en la clase, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo se miden las boquillas, porque tú no puedes medir la diferencia de diámetro, ¿ya? Tomás, ¿la distribución del follaje es arbitrario o cómo la asignamos correctamente? En Berry se ocupa una selección. Tomás, cultivo a cultivo hay que analizarlo, ¿ya? Hay cultivo a cultivo hay que analizarlo. Yo por eso elegí manzano. De hecho, si tú vas, hay publicaciones que me indican 4 colores de boquillas distintos. Yo trabajo con 4, al menos, con 4, porque yo elijo las brochas que quiero para cada punto del árbol. En el cultivo de la arándano, al ser tan grande, se utiliza el 2/3, 1/3, depende de la formación. Depende de la formación, pero sí tiene variación, ¿ya? En cítrico, ¿cuál sería la recomendación de boquillas para clementina? Hay tantas conducciones que no te puedo hacer una recomendación así ahora acá, ¿ya? Consulta, Miguel, la que aparece, consulta, ¿qué recomiendas para parrón de tomate delgado? Insisto,
No puedo hacer recomendaciones generales porque cada huerto tiene condiciones climáticas, tengo maquinaria, tengo personal, tengo muchas cosas. Estas charlas lo que tratan de dar en 45 minutos, dar directrices generales para que ustedes puedan empezar a entender. Yo estoy disponible y hay muchos más profesionales que están disponibles y hay literatura para que hagan las recomendaciones directas, ¿ya? Las recomendaciones directas, ¿ya? Jorge González, demasiado rápido la presentación. Jorge, ojalá estuviéramos más tiempo disponible, pero lamentablemente no se puede, ¿ya? ¿Cada cuánto tiempo en hora de trabajo debo limpiar el filtro de la bomba? Tomás, la próxima semana te respondo esa porque vamos a hablar precisamente de inspección de maquinaria y mantenimiento. Nicolás Sepúlveda, ¿experiencia electrostática en arándano? Sí, hay harta. La electrostática es más miedo que el cambiar. ¿Hay ventaja en el uso de cono vacío versus cono lleno en los turbos en pulverizador de ramas? Para mí sí. Y los estudios que he leído, sí. ¿Ya? ¿Cuántos difusores por lado en caso de viña y cuánto impacto por centímetro cuadrado en papel hidrosensible es correcto? Si es, Eduardo, si es fungicida de contacto, entre 50 y 70 impactos y los difusores depende de la cantidad de follaje y todo eso, ¿ya? Aplicaciones nocturnas. En aplicaciones nocturnas, ¿qué consideración respecto a la selección de boquilla? La misma que tengo de día. Es una condición especial, así que las condiciones ambientales, ¿ya? En la boquilla, responder en directo, María Eugenia, en cientos de la boquilla. ¿Qué significa eso? El ángulo que tira. No se olviden de responder la prueba, por favor, para que tengan su certificado.